buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Es un gran privilegio el que podamos esta mañana reunirnos en esa mesa del Señor para poder recibir de Él su pan de vida. Nos dice Primera de Corintios 10 de la importancia de poder conocer sobre la historia del pueblo de Israel, de cómo el Señor los sacó con mano poderosa de Egipto, cómo los guió por el desierto para introducirlos en la tierra prometida. Y nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Que no seáis idólatras como algunos de ellos, que no forniquemos como algunos de ellos, que no tentemos al Señor como algunos de ellos, que no murmuremos como algunos de ellos. Y estas cosas, dice Primera de Corintios 10:11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz, y viene a advertirnos, y viene a informarnos, y viene a enseñarnos, y nos es ejemplo para que nosotros no nos deslicemos en el mismo lugar en que nuestros antepasados se han deslizado. Deuteronomio 9 es una clara advertencia de no cometer los mismos errores que el pueblo de Israel cometió, aquella aquella generación que había salido de Egipto para entrar en la tierra prometida, pero cuyos actos vienen a simbolizar mucho de lo que nosotros día a día hacemos. Así que prestemos atención a Deuteronomio 9 y tratemos de extraer de él esos principios espirituales que nos llevarán a tener una vida de mayor agrado al Señor. El pueblo se encuentra del lado este del Jordán. Están listos para entrar y pasar a esa tierra prometida. El Señor les dice: ustedes van a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que ustedes, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Este informe que Dios les estaba dando acerca de esta tierra estaba aún más detallado que aquel informe que dieron los 10 espías persuadiendo al pueblo a no entrar, sino a tener temor y retroceder de aquella promesa que Dios había depositado en sus manos. Ahora no era ningún espía que les estaba dando este reporte, era Dios mismo que les estaba haciendo saber que sí, era cierto, estas ciudades eran grandes, eran amuralladas, que las personas, los ejércitos eran numerosos, que sí eran poderosos, que sí eran hijos de los anaseos, es decir, eran gigantes. Se piensa que los anaseos, este pueblo, descendientes de alguien llamado Anac, eran gigantes que medían casi 3 metros. Goliat posiblemente era descendiente de esta raza. Estos hombres tenían una reputación que despertaba mucho temor. Sin embargo, el Señor les está haciendo saber a su pueblo que no hay gigante contra el que Él no pueda vencer.
que cuando Dios está de nuestro lado, somos mayoría. No importa si no somos tan numerosos como el ejército enemigo, no importa si no somos tan capacitados como el ejército enemigo o tan grandes como el ejército enemigo. Dios nos da la fuerza, nos da el poder, nos da la medida, nos da la estatura necesaria para poder derrotar gigantes. Nos da la sabiduría, nos da la estrategia, como lo hizo con David en contra de Goliat. Y dice, Dios es fuego consumidor. Él irá delante de ti como fuego consumidor. ¿Qué puede hacerle frente a un fuego consumidor? No hay ningún gigante que pueda vencer un fuego que lo envuelva y que termine destruyéndolo. Al ir Dios delante como fuego consumidor, entonces hay participación para los demás, para el pueblo, para cada uno de nosotros, pues en su palabra dice, y tú los echarás, y tú los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Así que mi hermano, mi hermana, ¿cuál es el gigante que tienes delante de ti? ¿Cuáles son esos anaseos que vemos que nos causan cierta intimidación delante de nosotros? ¿Cuál es ese problema, ese conflicto tan grande que no encontramos salida? El Señor dará la salida. Concluye Primera de Corintios 10, el capítulo que leímos al inicio, y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación, es decir, con la prueba, dará la salida para que podáis soportar. Así que ese gigante que nos intimida, ese gigante que parece tan grande, que pareciese que no encontramos ninguna respuesta en cómo poder destruir o cómo poder atacar. Sí hay una salida y Dios nos la dará. Debemos clamar a Él, debemos rendirnos a Él, debemos dejar de buscar en nuestra propia sabiduría o nuestra propia prudencia, sino esperar a escuchar esa voz de Dios, esa respuesta de Dios. Démonos a Él. No nos levantemos, doblemos rodilla hasta escuchar de parte de Él. ¿Cuál es la indicación? Él puede ir como fuego consumidor delante del enemigo que sea que esté frente a nosotros. Pero dice, tú serás el que los eche, tú serás el que los destruya. Y Él entrega en nuestras manos la espada del Espíritu, por medio de la cual nosotros podemos hacer frente. Nos da su armadura, su escudo, que es la fe, que nos protege de todo dardo del enemigo, nos da el yelmo de salvación, que viene a proteger nuestra mente de manera que podamos pensar todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo aquello en lo que hay virtud alguna, y que de esos pensamientos puedan surgir acciones que agraden a Él, acciones que vengan a estar de acuerdo a su voluntad. Efesios 6 nos habla de esta armadura de Cristo. Por tanto, mis hermanos, no estamos desprotegidos ante el fuego que nos amenace con quemarnos, ante los ríos que amenacen con ahogarnos. El Señor va delante de nosotros como fuego consumidor. No hay gigante, no hay ejército numeroso, no hay ejército poderoso que pueda en contra de Dios, quien es fuego consumidor. Vamos, con Él somos mayoría. Ahora, Dios también les hacía un informe acerca de la condición del corazón del pueblo. Les decía, no es porque ustedes son justos, no es porque ustedes son buenos, que han de lograr echar fuera estos pueblos enemigos. No, no es por ustedes, no es que ustedes se lo merezcan, no es que ustedes sean mejor que otros pueblos, es porque los pueblos han llegado al colmo de su maldad. Ustedes son el instrumento que yo escogí para castigarlos a ellos, pero también es
por mi amor hacia ustedes, por mi misericordia hacia ustedes y la promesa que hice a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo, no se crean tan buenos, que no lo son. Si ustedes obtienen favor de mí, es por gracia mía, es por mi amor, pero no es porque ustedes hayan hecho algo para merecerlos. Realmente su corazón es un corazón engañoso y perverso, y eso mismo sucede con nosotros. Todo lo que obtenemos de Dios es por su gracia, es por su amor a nosotros, es porque a Él le ha placido, pero no porque nosotros hayamos hecho algo bueno para merecerlo. Cada una de nuestras obras verdaderamente son como trapos de inmundicia. El amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo, a su único Hijo, para morir por nosotros pecadores, para que tuviéramos ese acceso a podernos acercar, a poder entrar en su presencia y a poder tener esa salvación y la vida eterna a la cual nos hacemos acreedores una vez que entregamos nuestro corazón a Él y confesamos nuestros pecados, venimos en arrepentimiento a Él. Él es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos un Dios grande, grande en poder, grande en misericordia, grande en amor a nosotros, pero también un Dios grande en justicia. Deuteronomio 9, el Señor a través de Moisés les recuerda ese episodio en que ellos fabricaron un becerro de oro, en el momento en que Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, allí en la presencia del Señor, en el monte Sinaí, pueblo, olvidando lo que habían prometido, olvidando que habían dedicado su vida a Dios y olvidando cómo Dios los había sacado de Egipto, provocaron a ira a Jehová haciendo un becerro de oro al cual estaban idolatrando. Cada uno de ellos dio voluntariamente sus pendientes de oro con el fin que Aarón pudiera fundir un becerro de oro, inclinarse a él, atribuyéndole lo que Dios había hecho. Aun y cuando estaban presenciando el humo, el fuego allí en el monte Sinaí, de la presencia de Dios y poderosa, cayeron rápidamente en idolatría. Dios hizo que se acordaran de esto, una manera de prevención, como una manera de advertencia a que no lo volviesen a hacer. Bien les recordó otros momentos en que ellos se quejaron continuamente, como en Tavera, en donde fueron consumidos por el fuego, en Masá, en donde se quejaron, en donde pasaron una prueba, en que se quejaron por tener sed, y luego en Kibrot Hatava, donde fueron consumidos por una plaga, por haber codiciado la carne, y luego les hace recordar lo que sucedió en Cades Barnea, en donde por su incredulidad no pudieron entrar a la tierra prometida. Es decir, el Señor les hace saber que ellos han provocado a ira a Jehová en el pasado y les está dando la oportunidad de entrar a la tierra prometida con una actitud diferente, sin quejas, sin estar demasiado pendiente de ellos mismos, al punto que toman el control de sus vidas, olvidando a Jehová y caen en idolatría fácilmente. Dios hace saber que Él ha de proveer para cada una de sus necesidades y que sí deben cuidarse de la propia rebeldía de cada uno de ellos, de su propia maldad. Es importante, mis amados hermanos y hermanas, que nos examinemos nosotros mismos, que veamos qué es lo que hay en nuestro corazón, cuáles son las motivaciones que nos llevan a actuar o a pensar de una u otra manera. Pues aquello que nos motiva, aquello que dirige nuestras vidas, puede estar tomando un lugar demasiado importante en nosotros, el lugar que solo le pertenece a Dios. Y si hay algo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas, eso se llama idolatría. Un ídolo pueden llegar a ser
nuestros hábitos, puede llegar a ser un deseo que tenemos, un placer que tenemos, puede llegar a ser nuestro propio ser. Es dominado por el orgullo, por la vanidad, por la soberbia. Así que en el Salmo 139, 23 al 24, el salmista David dijo: Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta debe ser una petición que nosotros hagamos al Señor, abriendo nuestro corazón, disponiéndonos a que Él entre en cada rincón de nuestro corazón y pueda traer a la superficie, al descubierto, aquello que no está bien, y nosotros tener la disposición de poderlo entregar y de poder desarraigar toda planta que no ha sido plantada por Dios en nuestros corazones, ponernos a ese proceso de renovación de nuestras mentes, en que la luz de Cristo que resplandece en nuestro corazón pueda ir desplazando toda tiniebla y todo entenebrecimiento que pudo haberse arraigado allí por años y años. El Señor les dice en Deuteronomio 9:24: Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Es decir, no ha habido un solo día que no hayas dejado de ser rebelde, no ha habido un solo día que te hayas rendido a mí, que hayas depositado en mí cada una de tus faltas, cada uno de los pecados que nos separan. En pocas palabras, el Señor les estaba diciendo: no se han despojado de ustedes mismos. Moisés les hace saber el poder de la intercesión. Moisés les dice cómo él tuvo que interceder durante 40 días y 40 noches más para que el Señor no los destruyese. Habían cometido tales faltas que merecían ser destruidos. Sin embargo, Moisés les esclarece y les dice: yo oré por ustedes para que el Señor no los destruyese, pero igual no lo hice por ustedes, lo hice para proteger la reputación de Dios. Su intercesión, Moisés le recordó a Dios que este era su pueblo y que si ellos eran destruidos allí en el desierto, muchas de las otras naciones dirían que Dios fue capaz de sacarlos de Egipto, sin embargo, no fue capaz de introducirlos en la tierra. Y esto haría que las naciones enteras desconocieran el gran poder de Dios. La manera de interceder de Moisés resulta un gran ejemplo para todos nosotros, pues su motivación era la gloria de Dios, es que el bienestar del pueblo. Y esto nos llama a reflexionar acerca cuál es la motivación de nuestras oraciones, de esas peticiones que tenemos que verdaderamente nos hacen clamar al Señor. Es la motivación el que yo pueda estar bien, el que yo pueda ser feliz, el que me pueda sentir contenta, el que pueda tener bienes materiales, el que pueda tener paz en mi hogar, el que puedan ser mis hijos, personas económicamente estables y que tengan para cada una de sus necesidades. ¿Cuál es el verdadero propósito o la verdadera motivación de nuestras oraciones? Muchas veces nuestras oraciones están plagadas de egoísmo, pues estas están dirigidas a Dios, sí, pero solo para nuestro beneficio, y muy poco nos importa si son los resultados de estas oraciones para darle gloria a Dios, para que se note que es Dios el que ha intervenido en esta situación, que se note que Dios es el que hace posible aquello que parece imposible. Cuán diferentes serían nuestras oraciones si se hicieran en base a darle la gloria a Dios, a que no sean nosotros los que importamos demasiado, sino que sea dar a conocer a Dios a través de una u otra situación resuelta en nuestras vidas.
Que sea este día, mis amados hermanos y hermanas, un día en que podamos reflexionar acerca de nuestros actos, acerca de nuestras motivaciones, acerca de nuestro corazón, acerca de lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Que sea este ejemplo del pueblo de Israel, escrito por medio de Moisés hacia la generación que había de entrar a la tierra prometida, que pueda ser un ejemplo para nosotros. Una advertencia sobre aquello que no debemos hacer, sobre la manera de caminar rectamente delante de Dios, la manera de orar a Él, la manera de interceder por los demás, que pueda ser de la manera en que nuestra voluntad sea uniforme a la voluntad de Él y pueda venir a denotar que nuestro interés es gloria de Él, si en realidad lo es. Deuteronomio 9, Moisés mismo, cuando bajó del monte trayendo las dos tablas, se molestó y arrojó las tablas de sus manos y fueron quebradas delante de sus ojos. Y dice que él se postró delante de Jehová a causa del pecado, pero también sucedió que él destruyó ese becerro, lo hizo polvo delante de los ojos del pueblo, quemó en el fuego, lo molió muy bien y dice que lo echó en el arroyo que descendía del monte. En pocas palabras, fue echado en las aguas que ellos mismos habían de beber. Y como Moisés, no podemos hacer concesiones al pecado, a la idolatría, al mal. No podemos negociar con el mal o con las concupiscencias que puedan brotar aún de adentro de nosotros. Vamos a ser radicales en cuanto a lo que debe ser echado de adentro. Y así como Moisés, que hizo polvo aquello que representaba idolatría, debemos moler y hacer polvo aquello que nos distrae de reconocer a Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador. El que Él sea nuestro Señor es una relación de día a día, es una relación de dependencia, es una relación de sumisión, es en la cual nosotros obedecemos por amor y no por miedo al castigo. Así que, mis amados hermanos y hermanas, es tanta la enseñanza que podemos sustraer de Deuteronomio 9. El Señor es tan bueno y maravilloso que nos muestra a través de su palabra cómo debemos conducirnos y cómo debemos examinarnos. Recordemos que la palabra es como un espejo en el cual nosotros nos podemos ver a nosotros mismos sobre la imagen de Cristo. Así que podemos ver aquellas partes, aquellas áreas nuestras que necesitan ser cinceladas, que necesitan ser pulidas, que necesitan ser limpiadas. Meditemos en su palabra de noche y de día, y de esta manera hemos de poder ir perfeccionando nuestras vidas día a día y así ir siendo conformados a esa imagen y semejanza por la cual fuimos creados. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les amo mucho.